Bien, vamos a ver lo que es la divergencia. Ahí está la definición de divergencia. Entonces, supongamos que tengo una función f, ¿sí? Que es un campo, que tiene componentes f1, 2 y 3, en, digamos, un abierto del espacio de R3. Y voy a suponer que las componentes estas f, las fi, tienen derivadas primeras continuas, ¿sí? Entonces, la divergencia del campo, ¿sí? En general se escribe div de f, es simplemente tomar las componentes, la f1, derivarla respecto de x, más la f2, derivarla respecto de y, la f3, derivarla respecto de z, y sumarlas. Es fácil de recordar porque, digamos, el y es la variable x, entonces uno deriva la componente en y, que es la f1, respecto de x, y lo mismo con la j y con la k. Entonces, la observación que doy ahí es que en general f es un campo vectorial y la divergencia de f es una función. Fíjense que la divergencia es una función. Para recordar, había una operación inversa que habíamos dado, que es dado una función de tres variables. Por ejemplo, el gradiente, que era una función, da un campo, ¿sí? Esto no lo voy a usar, pero simplemente lo recuerdo porque es como la divergencia es dado un campo, da una función, y el gradiente dada una función da un campo. ¿Okay? Bien, entonces con esta definición puedo dar lo que se llama el teorema de la divergencia, teorema de Gauss, a veces se lo llama teorema de Gauss, y es el siguiente. Supongamos que tengo una región así que estoy indicando ahí. Sub es una superficie cerrada que encierra un cierto volumen B. O sea, tengo un volumen B que pueden pensar que es una región elemental, como habíamos visto. Si quieren pensar de otra forma, pueden pensar que es como una especie de esfera deformada, básicamente es así. Y el vol sería todo lo de adentro más la superficie, ¿no? Lo que llamé volumen. Y supongamos que tengo un campo cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas dentro del volumen, y, o sea, son continuas acá dentro y en el borde también, ¿no? Entonces, lo que dice el teorema de la divergencia es una relación entre una integral de superficie, que es esa que digo ahí, o sea, la integral de superficie f de s, que es la que venía definiendo antes, sobre el total de la superficie, ¿sí? Es igual a la integral triple de la divergencia de f sobre el volumen. Recuerdan, recién vimos, la divergencia es una función, o sea, integrar esta función sobre el volumen tiene sentido, y esta es una integral de superficie. Ojo, acá, cuando uno toma el diferencial de superficie, donde toma n, la normal unitaria, siempre la normal unitaria se toma sobre toda la superficie apuntando hacia afuera. Ahí la dibujé en varios lugares, pero siempre apunta hacia afuera. Se entiende esa integral de superficie de esa manera. Y digamos, ¿en qué se usa la divergencia? Bueno, recién habíamos visto que esta integral tiene físicamente, la idea es, de alguna manera, da la cantidad de flujo o cantidad de líquido, por decirlo así, que pasa a través de la superficie, ¿sí? O sea, por ejemplo, pensando que esto es una célula, digo en un ejemplo concreto, esto daría la cantidad de líquido que entra o sale a través de la superficie, ¿sí? Entonces lo que dice que para calcular eso, lo puedo calcular como esta integral de superficie, o lo que puedo hacer es tomar la divergencia y calcular esta integral de volumen, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. A veces lo que ocurre es que calcular esta integral es fácil, o a veces calcular esta integral es fácil, depende. Eso depende de dónde estemos, ¿no? Así que voy a hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente.
Bien, ¿qué es lo que tenemos? Ahí marqué una región elemental en realidad, que la parte de arriba está dada por un hiperboloide, el hiperboloide que marco ahí, que tiene una superficie azul que la llamé S2 y cuya normal la llamé eta 2. La normal unitaria es eta 2. Y está cerrado por abajo por simplemente digamos, paraboloide, cuando cruza el eje z igual a 0, lo cruza en un círculo de radio 2, uno puede hacer la cuenta. Y la parte de abajo, digamos, ese círculo de radio 2, lo dibujé en verde. Y como para aplicar el teorema necesito que todas las normales apunten hacia afuera. La normal, digamos, de la parte de abajo yo la llamé eta 1, ¿sí? Genérica. Y apunta como está dibujado ahí. Y entonces la pregunta es, ahí tengo un campo, di un campo, ese que marqué ahí. Y lo que quiero calcular es la integral de superficie, ¿sí? Sobre la región. ¿Sí? Entonces la región total, la superficie total sería la unión de las superficies S1 con la S2. ¿Sí? Yo quisiera calcular esa integral. Marqué allá arriba para recordar simplemente cómo es el diferencial de superficie genérico, si tengo una función. Y primero vamos a ver que el vector eta 1 es fácil de calcular, es menos k, porque apunta hacia abajo, ¿sí? Porque esto es un plano, básicamente el S1 es un plano, la parte verde es un plano, así que la eta 1 es menos k, esa es fácil. Y la eta 2 se puede encontrar de la ecuación, ¿sí? Y fíjense si tengo una función f de x, y encontrar el vector unitario normal, uno tiene que hacer menos la derivada de la f respecto de x en la componente y eso les da menos 2x, con un menos les da 2xy. Más 2ij, lo mismo con la y 1 en k. Y hay que dividir por el módulo, que uno calcula el módulo y lo que está ahí abajo. Así que esa eta 2 es la componente que estoy marcando ahí, esa expresión. Y después voy a hacer algunas cuentas para mostrar que esta integral o esta se pueden calcular, pero son más complicadas. Por el teorema de la divergencia, esto tiene que ser igual a la integral de la divergencia sobre f dentro del volumen que estoy marcando ahí. Voy a hacer entonces una cuenta. Vamos a hacer la cuenta primero con la parte de S1. Con la parte de S1, ¿sí? Voy a hacer f de S con la parte de S1 y entonces es la f y acá tengo que hacer el eta 1 por el diferencial S. Bueno, acá la función f, la función f es 0, ¿sí? Porque la parte de S1 es un plano, z igual a 0. La f de x y es 0. Entonces calcular el diferencial de S es de x de y y el eta 1 es menos k. ¿Sí? Entonces ahí y la tengo que integrar sobre A. A es la región en xy, que en este caso es el círculo de radio 2, ¿sí? En xy. Bueno, si uno hace f con k, fíjense, esta es la f con el k, el único que sobrevive es la componente k. Entonces el menos lo saqué afuera y la componente que me queda es y cuadrado. ¿Sí? Porque la componente en k de la f es y cuadrado. Entonces tengo que integrar esto sobre una región, un círculo de radio 2 y lo paso a polares y en polares es r seno de θ, entonces esto es r seno cuadrado, todo al cuadrado y ahí habría que agregarle el factor r de θ y en un círculo de radio 2 sería el r va entre 0 y 2 y el θ va entre 0 y 2pi. Bien, si integro eso en r, fíjense, el seno de θ lo puedo sacar como constante porque estoy integrando en r. Esto, la primitiva de r sería r a la cuarta sobre 4. Entre 0 y 2 la cuenta da 16 sobre 4, que es 4, que lo saqué ahí afuera.
Y después tengo que integrar el seno cuadrado, que eso es una cuenta, eso da pi. O sea, la integral de superficie de S1 da menos 4pi. Bueno. ¿Qué saca uno como conclusión de esto? Que por abajo, como la integral da menos 4pi, está entrando, ¿sí? Por decirlo así, líquido, porque la integral da un número negativo, ¿sí? O sea, está entrando, si uno lo piensa físicamente, está entrando un líquido por la región S1, ¿sí? Y uno podría hacer la cuenta con S2, no la voy a hacer completa, pero la muestro. Tendría que ser f con S2, sería esto. El diferencial de superficie, si uno lo calcula, f de x es 2x al cuadrado, por eso es el diferencial de superficie, es esta raíz con el de x de y, por el eta 2, por la f. Y fíjense que el eta 2 tiene una raíz que es la misma raíz del diferencial, o sea que se cancelan, la raíz de abajo con la de arriba. Y lo que hay que hacer es calcular f producto escalar con eta 2. Si uno hace la cuentita, fíjense, acá da 2z por 2x, da 2x por 2z, x con 2y, 2xy, y cuadrado con 1 da y cuadrado, ¿sí? Ahí está en la cuenta. Y le tengo que integrar sobre a, los xy, para la región A es el círculo de radio 2 también, otra vez. Y hay que poner ahora z. Z está recorriendo esta superficie ahora. Entonces hay que poner z, que es esta superficie. Hay que poner el z en valor de xy, que es eso. Por eso acá cambio el z en los valores de xy que están sobre la superficie. Entonces todo esto es una integral en xy. Y habría que hacer la cuenta. Ahí puse puntitos para decir que, bueno, hay que seguir haciendo la cuenta, ¿sí? Podría hacer la cuenta, ¿no? Hay que tomarse un trabajo y hacerla. Pero lo bueno entonces del teorema de la divergencia es lo siguiente, que yo podría calcular todo esto como la divergencia de f. Si uno calcula la divergencia de f, da 0. Porque tendría que dividir la primera componente que está en z respecto de x, eso da 0. La segunda respecto de y, que no tiene y, da 0. Y la tercera respecto de z, que no tiene z, da 0. Entonces la divergencia da 0. Entonces esta función da 0 sobre el volumen, la integral da 0 directamente. Entonces, fíjense que calcularlo con la igualdad esta es fácil. Si quiero hacer la integral de superficie en general es complicado. De hecho yo sabría con esta información que esta integral tiene que dar 4pi, ¿no? Porque la otra dio menos 4pi, así que esta tiene que dar 4pi, porque la integral en total da 0. Así que ese es un ejemplo del uso de la integral del teorema de la divergencia.